Buenas tardes a todos. Esta es la presentación de proyecto de base de datos en Visual Studio 2010. Vamos a conocer un poco de cómo funcionan este tipo de proyectos que nos puede ayudar bastante para, sobre todo en la parte de control de versiones de las estructuras de las bases de datos y entre otras cosas más. Lo que veremos a continuación en esta presentación, en esta capacitación, es un poco en qué son los proyectos de base de datos, cómo se crea un proyecto de base de datos, cómo se crea un proyecto de base de datos desde una base de datos existente, cómo se van creando los objetos de base de datos, lo que son tablas, vistas, funciones, procedimientos almacenados, etc. Cómo se realiza un script de implementación de datos iniciales, la configuración de proyecto de base de datos para una implementación, la implementación del proyecto de base de datos, comparación de esquemas, generación de datos de prueba y pruebas unitarias de procedimientos almacenados y funciones. Entonces, los proyectos de base de datos es un tipo de proyecto que Visual Studio nos ofrece para la administración de base de datos, por redundancia, a la hora de crear scripts, procedimientos almacenados, vistas, tablas, y sus principales ventajas son que nos permite el control de versiones, de la estructura y de los datos iniciales, un desarrollo centralizado y que es rápido y fácil de implementar. Suena bien. So far, so good. Entonces, pues vamos a empezar de lleno con la creación de un proyecto de base de datos. Aquí podemos visualizar que existe ya uno, pero vamos a crear. ¿Instalar algún componente extra para poder utilizar esos proyectos? No, ya lo viene incluido desde el Visual Studio. Entonces nos vamos en la parte de la solución y le damos la opción de agregar nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces aquí nos va a especificar. Y vemos una que es de base de datos y aquí especificamos una de SQL Server. Entonces, dependiendo de la versión de SQL Server es la que vamos a utilizar. Entonces, en este caso pues seleccionamos la de la base de datos, proyecto de base de datos de SQL Server 2008, que en este caso en este equipo pues es el T50 instalado, y le ponemos aquí el nombre del proyecto. Y le damos en aceptar. ¿Sí? Y entonces aquí ya tenemos nuestro proyecto de base de datos y donde la estructura que vemos es los objetos del esquema. Y en este caso normalmente por defecto pues tenemos el esquema DBO, el Cross Database Owner, algo así. A los de base de datos aquí me podrán confirmar. Y aquí pues especifican los tipos de objetos que pueden existir, lo que son las tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones. Pues esta estructura, como podemos visualizar, se parece muchísimo a la herramienta que utilizamos en el SQL Server Management. Entonces, pues la estructura maneja casi la misma y dependiendo de las tareas que estemos realizando, los objetos que vamos a crear o modificar, pues vamos accediendo. Y en la parte de script, pues tenemos dos, lo que es el script pre-deployment y el script post-deployment. Normalmente, pues en el caso que hemos utilizado nosotros para el proyecto de facto, pues siempre utilizamos el post-deployment. Y ahorita porque ahí es donde hacemos la inserción de datos iniciales. No sé si tienen alguna duda de cómo crear un proyecto. Ahorita está en blanco, ¿verdad? Sí, ahorita está en blanco. Okay. Sí, no tengo duda. ¿Sí? No. ¿Ni una? Bueno. Entonces así se crea un proyecto de base de datos. ¿Cómo creamos uno desde un existente? ¿De una base de datos existente? Sí. Entonces lo que hacemos es que importamos objetos de base de datos. ¿Ya creada? Ya creada. Entonces seleccionamos una base de datos. Por ejemplo, yo creo que tenía una de pruebas. Vamos a decir esta. Aquí están las opciones. Y hacemos
con el inicio, dejamos las opciones por default y hacemos un inicio. Es como un baseline, una línea base. ¿Cómo? No, no, Entonces, aquí ya agrego los archivos y le damos finalizar. Entonces actualizamos. Aquí ya nos crea las dos tablas. Que las dos tablas que se llaman alumna y carrera, nada más. Así. Ok, ahí lo que no entendí es, ¿puedes cargar varias bases de datos diferentes o tienes que tener un proyecto por base de datos? Sería un proyecto por base de datos. Ok. Porque si te fijaste, nada más te permite especificar una conexión a una base de datos. Ok. Entonces, el detalle de esta funcionalidad es que solamente te va a permitir, cuando importas de una base de datos existente, solamente te va a permitir importar la estructura de la base de datos, todos los objetos, pero no te va a permitir importar los datos de esa base de datos. ¿Sí? el esquema. Solamente el puro esquema. No sé si de aquí tienen alguna duda con esta parte. ¿Qué tan complicado puede ser? O sea, puede tener procedimientos, triggers, Ajá. vistas, todo. Vistas. Todos esos posibles. Exactamente. Y pues lo que sí pues puede llegar un poco a variar es a veces en los constraints. Leí un poco en una investigación que pues a veces como que los constraints de los mismos nombres a lo mejor no los va a tener, y por ejemplo si se utiliza mucho en el Entity Framework pues ahí sí podría crear conflictos, pero si nada más se utiliza para obtener el esquema de la base de datos no genera ningún conflicto. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos, en este caso, la estructura de la base de datos, ya sea desde creada desde cero o importada, entonces para crear objetos de la base de datos, entiendes, objetos que pueden ser tablas, vistas o procedimientos almacenados o etcétera, funciones, lo único que hacemos es, para crear uno, nos especificamos en el objeto que queremos crear, no sé, por ejemplo, una tabla. Vamos con la opción agregar y de aquí especificamos que queremos agregar una tabla. Vamos a crear una que ya esté algo configurado. Esa tabla se agrega directamente ya a la base de datos porque ya tienes la conexión abierta a esa base, ¿no? No, solamente estas. Ok. Ahorita veremos cómo implementar. No sé. Vamos a poner el nombre de la tabla. Uno de los detalles que sí hay que tomar en cuenta es que en este tipo de proyecto, pues sí, las tablas y todo lo creamos mediante scripts, o sea que todo es manualmente. Entonces ahí sí se recomienda que todos tengan las nociones básicas o los conceptos básicos de cómo crear tablas, procedimientos, todo lo demás por TSQL. Pero supongo que como es un print table, puedes crearla como que con trampa en otro lado y luego le pegas todo el script, ¿no? Ajá. Sí, a final de cuentas. Que Igual. la mano está cayendo. Entonces, Pero eso que está diciendo ahí es SQL, ¿no? Sí. Bueno, TSQL. Es una especie de SQL, de hecho. Exacto. Es como decir SQL muy genérico. Tienes que crear la tabla fuerza desde script, así, a manita. No, lo que pasa es que, Ajá. por ejemplo, como Cody ya la manejamos, creamos la tabla básica, bueno, la base de datos del baseline, y ya todo eso lo importábamos. Y ya se importaba con datos, ¿no? Datos no importa, solo acabo de citar. Está poniendo atención aquí, ¿eh? Y ya con eso, pues ya a la hora de importar se crean todos esos scripts y entonces ya modificarlos y es más fácil, en vez de estarlos. O sea, no vas a aventar toda la pata aquí, Sí, no. sino la primera vez lo haces así normal. Sí, lo haces todo Es la base. en tu herramienta de base de datos normal. Ya que terminas la importas. Pero si quieres agregar si ya lo tienes, quieres agregar una nueva tabla, ¿qué haces? La haces aquí. Tienes que hacer a mano aquí. Sí. Lo que decía. Sí, está bien. O como decías tú, lo haces en la base. Yo sí le di en otro lado y luego pego
Sí, no importa la forma, pero sí a final de cuentas para el proyecto sí se necesita el script de la creación de los objetos. En este caso pues aquí es una tabla así simple de demostración. No tiene algo que Entonces cerramos. De todas formas vamos a ver el Teniendo el proyecto Management Studio. le puedes agregar otros tablas. Ahí estás, ¿a dónde estás conectado ahí? Ah, es una base de datos local. No, pero ¿a dónde estás haciendo escritorio remoto? Ah, mi máquina. ¿Sí? Entonces, no sé si de aquí tienen alguna duda. En el dado caso que igual si quieren crear un procedimiento almacenado o alguna función o alguna vista, el procedimiento es el mismo. Solamente le dan en la opción de, por ejemplo, en la vista, pues botón secundario, agregar, y ya especifican una vista, procedimiento almacenado, una tabla, etcétera, etcétera. No tendrás. ¿Sí? Es para como tipo llevar y ir llevando el control de cambios, ¿no? Nada más. Y esa es una de las ventajas que, bueno, pues ya como mencionó, lo mencioné un poco antes, se me adelantaron. Es que a final de cuentas, bueno, ahorita pues como utiliza una tecnología de control de versiones que está configurada a Visual Studio de GitHub, pero si fuera el Team Foundation entonces lo verían de esa forma. Entonces si se acaba de agregar un nuevo script es como si fuera un nuevo archivo y ya nada más hacen el proceso normal, le dan check-in y ya nada más se especifican, no, pues cambios de tal, y ya se mantiene un control de versiones del proyecto de base de datos. Se puede mantener un control de versiones, sobre todo en proyectos donde a veces las bases de datos van cambiando, las tablas van cambiando, o a veces ciertas estructuras de las tablas van cambiando, o procedimientos o alguna funcionalidad nueva en la base de datos va cambiando. Entonces eso permite para tener un mayor control de los cambios que se van realizando, y si en algún caso pues algún programador hace mal un cambio de la base de datos, pues se puede revertir a la estructura anterior, por si llega a suceder, por si ya sucede en algunos casos. No suele pasar. Sí, actualizaste la base. ¿Cuál? Entonces pruebas 1, pruebas 2. Bueno, de aquí, una vez que tengamos los cambios, igual los proyectos de base de datos nos permiten crear los famosos scripts de implementación, que normalmente como lo entendemos nosotros, que son como los datos iniciales. Que a veces, por ejemplo, en algunos proyectos pues necesitamos tener un script de carga de datos iniciales, casi siempre. Entonces, por ejemplo, ¿Qué es ISS? ¿Qué es SQL? Ahí también yo me haría las scripts iniciales, pero de otra herramienta y se los pego. también Aventarse la mano está. Pero luego los scripts vienen todos, los genera con unos Go y se los tienes que quitar para que funcione. sí, o sea, bueno, al final de cuentas, o sea, el resultado es que ahí deben de poner el script ya de alguna forma, como lo generen, pues ya es independiente ante cualquier otra Solo herramienta. es un script por toda la base. Exactamente, es un script para toda la base de datos. Entonces, si se fijan, una de las... Es que al final de cuentas aquí ni siquiera se ejecuta, o sea, simplemente es un... Se lo va guardando. Exacto, solo es un control de versiones. Entonces Ajá. puedes generar los scripts allá y aquí nomás ir llevando tu control de versión, pero ¿Sí? aquí no ejecutas nada. No, todavía no se ejecuta nada. Ya se ejecuta cuando ven en la parte sobre la parte del proyecto, hay una opción que permite que se llama deploy. En ese ya es cuando implementa, ya instala la base de datos. Pero vamos a verlo después, ¿no? Sí, eso lo vemos después. Ya. Entonces, pues el script de implementación. No sé si tienen alguna duda, solamente van agregando los datos iniciales igual. No solamente puede ser datos iniciales, si también se necesita crear en la implementación algún otro objeto que se pudo haber pasado o se pudo haber olvidado, también se puede crear. Pero al final de cuentas, siempre al momento en que se da el deploy, es porque ya se tienen considerado todos los objetos, funciones, procedimientos almacenados, tablas, vistas, etcétera, y los datos iniciales con que se va a iniciar la base de datos. ¿Sí? Sobre todo, esto nos permite en algunos casos, cuando a veces estamos nosotros en etapa de desarrollo, que a veces cuando hay un cambio, o a veces necesitamos reiniciar la base de datos para hacer las pruebas todas de nuevo, pues solamente le damos en deploy en nuestro entorno local y ya tenemos la base de datos como, así limpio o en el estado inicial para que podamos realizar las pruebas de nuestros proyectos. ¿Y puedes tener varios scripts de implementación? En En esa carpeta vi que es una carpeta
básica, puedes cargar datos de ejemplo, puedes servir algo. No sabría decirte, no investigué esa sección. Parece que sí, así me han comunicado. Por el nombre, quién sabe, Ujú. pero igual ahí. Ajá. Sí, esa parte sí te la debo. Entonces, pues ¿Cosa? y de que sí se puede- Te gastas el pan. Entonces, pues ya una vez que tenemos nuestro proyecto de base de datos, ya con con las tablas, ¿viste? Todo lo que todos los objetos para ser creados y nuestro script de implementación, el paso que sigue es la configuración. O sea, en qué cómo debemos de configurar nuestro script de implementación. Entonces, Sí, te mando el link. sí. Entonces, para la configuración de la implementación, nos vamos a las propiedades del proyecto. Y Sí, no, Project Connection Edit. no, aquí no, es acá. Nos vamos a esta sección. No es esto. Nos vamos en esta sección, nos vamos a las propiedades. De aquí nos vamos al archivo de configuración de la implementación. Y aquí siempre hay que para lo que son las implementaciones que varias veces se necesitan inicializar las bases de datos desde cero, hay que tener activada esta casilla, la que es siempre recrear la base de datos. Porque ¿qué sucedería si no la tuviéramos activada? Entonces lo que siempre haría el proyecto de base de datos es crear sobre la misma conexión la misma estructura de la base de datos y siempre va a marcar error. Porque si ya existe la base de datos y le damos de nuevo implementar, entonces lo que va a hacer es va a volver a, ¿cómo se llama? Va a volver a intentar crear todos los objetos de los que ya existen. Pero por eso tienes los scripts de preimplementación, ¿no? Ajá. O sea, si sabes que no le vas a dar ahí, aunque necesitas mantener algo, pues haces tu script de preimplementación que lo mantenga y borras todo lo demás. Y así ya no falla. Sí, obviamente existen muchísimas formas. Esta es la forma más básica de la que conocemos con los compañeros de Canadá. Entonces, en nuestro caso, pues siempre estamos, por cada cambio, pues siempre estamos volviendo, recreando las bases de datos, porque siempre existen cambios, entonces pues siempre vamos a estar modificando toda la estructura, o sea, a veces se crean varias tablas y entonces volver a recrear, pero en algunos casos, en algunos proyectos, pues como tú mencionas, a veces no es necesario recrearla toda, sino que a veces es nada más agregar en los scripts de implementación algunos cambios de que alguna tabla la cambie y agregue más campos. Pero ahí si la recreas pierdes datos que ya tenías dentro, obviamente, entonces nomás la tienes que recrear y volver a iniciar las tablas que necesitan valores. Sí, pero por eso tienes el script de. Sí, pero es como volverla. Sí, empiezas de cero. Ajá, Esas eso empezar pruebas que habías hecho o algo ya las pierdes, ¿no? Ajá, es empezar de cero. Sí, más que nada, esto está más enfocado igual sobre todo para el desarrollo. Este proyecto es más enfocado al desarrollo porque, bueno, algo que se le podría aplicar al facturador electrónico es que pues siempre nosotros vamos creando comprobantes, registros de comprobantes, registros de comprobantes, registros de comprobantes. Lo que pues sí no impactaría es en desarrollo, es de que pues si se inicializa toda la base de datos de cero, pues lo único que, o sea, lo que sigue manteniendo son los catálogos, pero se vuelven a crear los comprobantes. O sea, en ese aspecto de desarrollo no afectaría. O sea, más que nada está enfocado para eso y es más que nada así como una alternativa, sobre todo para el control de versiones de la base de datos, porque a veces pues puede llegar a suceder que un programador tiene un script de una estructura, otro programador tiene otro script de otra estructura y pues así sucesivamente, y ni se sabe en qué momento cuál es la estructura original o cuál es la correcta. Entonces, en este caso en específico y por lo que estamos utilizando en el proyecto de Canadá, pues nosotros tenemos configuradas estas opciones. Y si podemos ver acá, en la base de datos. Por mientras nada más tenemos dos tablas, las que existían. Pero
damos en la opción de implementar. Si actualizamos, ya habrá creado la tabla de demostración. A ver, hola. Te pregunto, ¿no? Se lo serví de rolla, güey, ¿te acuerdas? Sí, de rolla. Ahorita se vuelve loco. Aquí están ya los datos que ya había ingresado. Oye, sí, pero yo sí tengo una pregunta y creo que ya la hice, pero de todas maneras. ¿Qué podemos hacer en caso de de hacer más bien un proyecto de desarrollo de base de datos, pero con datos datos reales? O sea, no como dijiste ahorita, pusiste tu nombre y ya, sino que quieres hacer una prueba para checar un error que le pasó a una persona. Entonces tú, en vez de tener la base de datos en un back, más bien lo tienes en el proyecto. No habría una manera de tener así como que un proyecto de estructura y un proyecto de datos. Bueno, yo digo que si el error es del usuario, no tienes por qué cargar datos del usuario aquí. No, puedes cargar el back del usuario y instalarlo en tu máquina y explorar eso. Pero o sea, ya sabes que luego ocurren errores como, solo a esta persona le está ocurriendo esto, como el facturado, como dijeron. Por eso. Bueno, sí. ¿Me entiendes? Como, su nombre es diferente o no sé, puso algo en un texto que no sabemos O sea, ¿pero qué es lo que quiere hacer? ¿Cargar los datos? Sí, es lo que cómo hacemos para los datos. Pero no tiene caso porque no, es un control de versiones para la estructura, no para los datos. No nos lleva un control de versiones de los datos. Jamás en la vida. Pero ahí en el script de deploy le puede ser una super mega hiper query Exactamente. de importar todos los datos, ¿no? De agarrar los datos del back y con la estructura tal. Yo digo que en el caso de depuración es una base del usuario y lo cargas con el usuario y los datos y ya te olvidas de esto. Ya en específico. Nosotros vamos a preguntarnos de estructura en este caso. Claro. Sí. En este caso se enfoca mucho en la estructura y datos iniciales, casi no se enfoca mucho en algo ya, o sea, y como lo vuelvo a repetir, cuando ya es existente solamente obtiene la estructura, no obtiene los datos. Es sí una de las limitantes o limitaciones que tiene este tipo de proyectos. O sea, con este import solo traigo Es que no estructura. es tan limitante, Pero no lo es tan- lo que te importa es la estructura. Sí, porque aparte puedes generar, como decía Jesús, hacer una carga inicial de ciertos datos con cierta configuración para hacer alguna prueba específica. Y por lo que ves, te permite seleccionar qué script de carga de datos quieres traer, entonces puedes tener como que varios casos. Ok, bueno, pues no sé si de implementación, digo, estamos tocando aspectos muy básicos, no sé si de implementación tienen alguna duda. Obviamente pues ya va cambiando mucho lo que son las opciones de configuración y otras cosas más, pero pues a conceptos básicos pues en eso va consistiendo el proyecto de base de datos. Ese es solo con SQL, ¿verdad? Sí, solamente es con SQL Server. Luego, entre las cosas. Está todo. Ujú. Sí, también tiene una opción que se llama comparación de esquemas, que va comparando el esquema de la base de datos. Con la que tú tienes. Ujú. Pero eso ya venía ¿cómo se llama? En el menú de data, ¿no? Cuando haces comprar esquema y comprar Ajá. data. Es lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente.
Sí, es lo mismo. Vamos por acá. Está lento. Nos platican los ponentes qué es esta pantalla, para qué es. Es para generación de datos de prueba. Generación de datos de prueba. Sí. Los generas a partir de, Su tipo de dato. pero a partir de la base de datos que ya tenías, ¿no? Existente. O los vas a empezar a generar manualmente o como. No, lo que permite los proyectos de base de datos es que a veces cuando tú necesitas trabajar sobre un grid o algo así, a veces cuando tú necesitas realizar unos datos y no ponerte a capturar datos así mano a mano, lo que te permite este proyecto es crear datos de prueba. Obviamente los datos no van a tener cierta congruencia, solamente son datos que va a llenar dependiendo del tipo de dato. Por ejemplo, si es cadena, pues te va a meter como 15 caracteres así sin sentido, y eso es lo que te permite esta opción de generación de lo que Pone es. datos a lo. Ajá, exactamente, pone datos al montón. A lo random. Ajá. Lo de Ipsum. Eso lo puedes hacer para cualquier base de datos. O sea, si tienes una base de datos corriendo, puedes cargar datos. Aquí pregunta si queremos eliminar los existentes datos para generar los nuevos. Decimos que no. Eso es lo que hace. Nombre. Ahora sí que totalmente random. Sí, de por sí lo único que hace es llenar así datos en la generación de datos. ¿Tiene un límite? ¿Cuánto le puedes cargar de datos? ¿Tú se los vas a especificar? Ellos no te marcan un error. El ID era igual, ¿no? En todo. No. Igual, No. Es una de las cosas con el que es muy No, ya vi. ¿Cuántos hijos? Un poquito que vi. Ajá, sí, entonces esa es una de las opciones del cual se permite. Tengo problemas con el Visual Studio. Es una de las opciones que a veces tú necesitas probar datos. Entonces tú especificas la relación de tablas y ya nada más la relación de. Cuando son tablas relacionadas, la relación, por ejemplo, es de 3 a 1, entonces en la tabla base de 3, a veces tú vas a insertar 3 registros. Ah, ya. ¿Sí? Entonces aquí vas especificando las relaciones de qué tablas a tablas y ya con esto ya nada más vas especificando los datos que vas a querer que inserten. O sea, de cada 3 alumnos va a haber una carrera, dice. Ajá, al revés, por cada carrera hay 3 alumnos. Ah, perdón. Lo mismo. Ajá, es lo mismo, pero visto al revés. Bueno, perdón, por cada carrera hay 3 alumnos. Ah, ¿what? No dije eso, ¿qué? O por ejemplo para la demostración. Hosting set. Ay, sí. Eso es más bien para pruebas de estrés, ¿no? No, de listados. O sea, para llenar datos. No, ya sé que es para generar datos, pero es para ver cuánto resiste la base de datos o cómo. No, porque digo datos de prueba. Ajá. ¿Cuánto realiza la base? ¿Para qué tan mal los quieres? La base de datos. Perdón.
¿Sí? ¿No lo puedes meter ahí una expresión regular o algo? Más poco para que no genere tan aleatorios los datos. Por ejemplo, el de correo electrónico. Existe una expresión de correo electrónico. Te permite una opción que dice expresión regular. No, pues con esa lo puedes poner en todas. Ajá. Se puede poner en todas y aquí ya tú especificas la expresión de cómo va a meter los datos. Exactamente. ¿Sí? Bueno, expresiones singulares. Bueno, sí, es otro tema. Tienes tu libro de... Está chido. Y por último, otra de las opciones que te permite, digo, dentro de esta pequeña capacitación, son las pruebas unitarias de procedimientos almacenados y funciones. Que también quiero aclarar que en cierta medida se encuentra algo limitada, porque solamente lo único que te va a permitir medir o realizar la prueba, bueno, de lo que yo he visto, es en el número de registros que se está devolviendo, en el dado caso que tú devuelvas algún registro, o el valor con el que se va devolviendo el no puedes ver resultado. ni paro de datos ni todo eso, como hacemos en las pruebas unitarias normales de clases. No es tan completo como las pruebas unitarias que hacemos normalmente en programación, sino como que viene siendo un poco más genérico. Acá. Si está lento es porque de alguna forma todavía no le hemos encontrado al JIT. Digo, igual si un tiempo, no es una muy buena opción, pero si en algún tiempo quieren conocer un poco más, existe lo que es el GitHub, que es igual un método de control de versiones open source. Les vamos a dar otra capacitación más Sí, para enterados que existe y cómo. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una prueba unitaria de la función obtener alumnos carrera, que es un procedimiento almacenado que existe una función. Si no me equivoco. Un procedimiento almacenado, es de un procedimiento almacenado que creamos, que lo único que hace no es por eso. Lo que pasa es que la extensión del GitHub siempre intenta conectarse al repositorio. Entonces, una de las cosas que todavía no le he encontrado para la configuración. Si ven abajo, en la parte de abajo, donde dice release, a veces aparece un texto de Jetting. Ajá, que siempre se está comunicando con el repositorio. Es que es parte de una botnet. Ese es el 9.000 de ayer. No va a estar muy estable la versión de ayer. Entonces, en este caso, pues, el procedimiento almacenado.
la función, que lo único que hace es devolver la función lo que hace es nada devolver los datos de una clave especificada de la carrera. Es lo único que hace, nada más por propósitos demostrativos. Todos ejecutamos, entonces la condición que va a querer ejecutar. Y lo único que va a comprobar en estas pruebas unitarias es si devuelve el número de registro especificado o esperado. Existen, como les decía, las condiciones de pruebas son muy limitadas y solamente contempla pocos escenarios. Ahorita que termine la ejecución de las pruebas. Así se pone el Git code. Bueno, por mientras sí, hasta que encuentre la otra opción. ¿Cómo hacer que nunca se conecte? O siempre esté pidiendo. ¿Pero qué está tratando de hacer? ¿Conectar el proyecto actual con el repositorio? Ajá. Como no encuentra. Oye, yo tengo una duda. Ahorita que dijiste lo del test con la condición que solo tiene para contar y esa lista que dice test conditions. Para ejecutar las pruebas unitarias siempre se conecta obviamente a la base porque en el proyecto no tiene datos. Ajá. Pero yo lo del GitHub del No. Ah, ese es el que tiene entonces. Esas son todas las pruebas que tienen. Son muy pocas. Ajá, es lo que le decía, que nada más son escenarios muy contados. Verifica lo que es los datos, si el conjunto de datos es vacío, el tiempo de ejecución. Por ejemplo, uno que sí puede ser muy útil es el expect esquema, porque ya ves que los troposhiros cambian luego los esquemas y falta un dato nuevo o sobra un dato nuevo. Sí. Yo quería verlo. Entonces, a grandes rasgos, pues en eso consisten los proyectos de base de datos. Es como una herramienta que puede ayudar, sobre todo yo lo veo más en el beneficio del control de versiones de la base de datos, porque pues sí, hemos podido llevar un control de versiones del código o también de otros archivos, pero también puede ser una alternativa para el control de versiones de la base de datos. Entonces, pues sobre todo pues va más enfocado en esto para presentarles lo que es una herramienta para control de versiones de base de datos y también para que en algunos casos puede llegar a servir que a veces bueno, eso ya es un poco la forma de trabajo. Lo que en nuestro caso de la experiencia de facto es que cada desarrollador tiene su propia base de datos, o sea, no se utiliza una base de datos centralizada así como lo que tenemos en Shakira, ya está de las bases de datos de pruebas y todo lo demás, sino que cada programador tiene su base de datos y sobre ahí va ejecutando sus pruebas en entornos locales. Por ejemplo, si a veces alguna funcionalidad que yo necesito agregar, lo trabajo sobre mi propia base de datos que está en mi equipo, y ya cuando estén los cambios se hayan aplicado, pues ya se le da check-in y ya nada más todos los demás actualizan la estructura de la base de datos e implementan la base de datos en su equipo. Eso también permite para que en algún momento cuando se vaya actualizando, pues todos tengan en cierta medida la misma estructura de la base de datos y ahí se vayan realizando las pruebas. Es un desarrollo que me parece perfecto. Sí. Entonces, en pruebas necesitamos una base de datos. Ya te lo No, más bien, yo digo que no en pruebas, o sea, ya en implementación como tal, o tal, ya con mantenimiento, pues sí. Pero desarrollo y pruebas puede ser todavía pruebas de nosotros, no pruebas reales. No, porque alguien que está haciendo pruebas no necesariamente va a tener todo el IDE y va a estar publicando ya dentro del proyecto. O sea, alguien que va a entrar a probar le dices, ¿eso es lo que vas a probar? Pues también. No vas a decir, mira, lo que hizo esto bien, entonces se les paga y sale aquí, no sé qué. No es necesario, pero. Bueno, o sea. Sí, ya sé. Pero el desarrollo está muy bien. para desarrollo, sobre todo, más que nada, por ahí va. Y ya nada más una cosa más. Realmente la técnica es para desarrollo
das cuenta porque sí nos ha pasado mucho que entre equipos y luego le meten un null o algo así que se te va. Y dices, ya encontré el error, es que le puse null y le cambias a la base, ¿no? Y ya lo probaste. Y sí, ajá, y quién sabe de ese cambio. Nadie se enteró, se fue a comer, se fue a tomar, lo hicieron viernes, el lunes. Y el lunes ya no se Hasta 15 días entregan el proyecto y por ahí. Sí, se le puso un grupo. Sí, como. Y así como en los proyectos se genera lo que pueden ser los DLL, la carpeta bin. También para el proyecto de base de datos existe una que se llama SQL, y aquí está el nombre del archivo, o sea que es normalmente el nombre del proyecto .sql, y si se fijan pues es el mismo archivo, es como el archivo que está unido de los diferentes archivos con que se ha ido dividiendo. A lo que me refiero, ¿recuerdan esta parte del archivo del deployment? Pues está en este mismo archivo, que es el que realmente pues es el que se puede entregar, es el que se lleva para producción. Aquí una cosa, tú cada que haces un cambio, una tabla, tienes que volver a generar todo este script, o por ejemplo, bueno, en el dado caso que ya solamente sean cambios, entonces se tendría que configurar el proyecto de base de datos para que ya nada más vayan aplicando los cambios. ¿Cómo? Lo puedes configurar el proyecto para que empiece desde cero. Ajá. O configurar para que nada más modifique los últimos cambios. Entonces lo que dices es que si cuando ya le das existe deploy, dices, ajá, nada más que suba los cambios que tú le digas. sí, pero ahí ya ¿Eso dónde lo configuras? ¿Lo podemos ver? Sí. Bueno, una de las opciones que se elimina pero aún así, cada cierto tiempo tienes que estar modificando ese, ¿no? Porque No, ese se genera. no, ese es el que se genera al final. De por sí le das en build, así como si fuera un proyecto. siempre te lo genera ese Ajá. automático, ese es mi problema. Entonces tú ves Sí. los cambios, ¿no? Le das en build y ya lo que hace es generar automático ese archivo. Ese archivo, que es como el archivo final, por decirlo así. cuando le das como el Excel. Ujú. Entonces, una de las cosas que sí tienes que configurar, bueno, ya cuando son cambios, ya no se necesita crear, es Execute deployment script. primera es desactivar esta casilla, o sea que ya no se va a recrear, sino que se va a ir modificando. Y debe haber otras opciones más, pero ese escenario pues no. Sí, ese es el escenario. Ajá, ese escenario no lo había contemplado. O sea, con deshabilitar esa ya nada más sube los últimos los cambios que le faltaban subir de la última vez que subiste cambios. ¿O cómo? No, con esa tendrás que tener tu script de preimplementación de decir que no borre nada. Ajá. Supongo que al quitar esa ya pones el link de lo que genera alters. Ujú. Sí, debe haber otras opciones igual. Tengo que yo nada más especifiqué el escenario inicial, pero ya no, ya no contemplé el escenario de modificaciones y todo lo demás. Obviamente deben de existir opciones del cual se debe deshabilitar, habilitar y configurar para que pueda nada más, ya a partir de la estructura existente, ya solamente permita ejecutar las implementaciones y generar los scripts ya de modificaciones de tablas. Sí, pero no, o sea, quitarte toda la tabla y volverla a generar toda otra vez. Ajá. Si nada más estás modificando un campo. Ajá. Y tú entras y haces un campo, le cambias el varchar de 10 a 20. Esa fue tu modificación. Eso te genera un script de cambios, ¿no? Un alter. Sí. Ese se guarda en tu control de cambios. Sí. Esa era mi pregunta, si tiene una opción donde le digas, quiero este cambio de aquí o estos últimos cambios, o los que no se han hecho, implementarlos a la base. Como que borre el. Sin tener que borrar todo. Sin tener que borrar todo. Y sí lo tienen que hacer, sí lo tienen que borrar. Sí existe la forma. Si me preguntas ¿Existe la forma? si existe cuál, no, todavía no lo sabemos, pero yo contemplo que ese escenario se va. Te queda de tarea. Hay que investigar. Quedará esa tarea, pero yo creo que nosotros lo vamos a encontrar ya cuando sea la segunda fase del proyecto, para nuestro caso los de facto.
Porque ahorita este escenario siempre lo hemos contemplado porque ahorita todavía no se ha entregado nada. Sí, este es como el escenario de desarrollo. Ajá, este es el primer escenario de desarrollo cuando se empieza a desarrollar y todo el cliente no se le ha entregado nada. Y él está pensando en el mantenimiento ya de la fecha. Ajá, y en el caso ya cuando sea mantenimiento, pues ya hasta que cuando ya se entregue y de repente diga, no, pues va a haber cambios. Entonces ahí ya es cuando se va a contemplar ese escenario que tú dices y ya ya nos... Entonces, ahorita las actualizaciones lo estás haciendo así, te chutas toda la tabla y la vuelves a generar. Sí, es toda la base de datos. Cada Pero, vez que hay cambios para actualizarte, borras todo y lo vuelves a crear. sí, porque ahorita no se ha entregado nada, no ha habido un release todavía. Pero ya cuando exista el release, entonces ya yo supongo o me imagino que la mecánica va a cambiar. Yo siento que eso puede ser útil aún en etapa de desarrollo, o sea que sobre todo, bueno, no sé qué tanto cuesta eso, pero borrarte es más como medio tonto borrar toda la base y volverla a generar toda y volver a generar los datos iniciales, nada más porque le cambiaste un varchar de 10 a 20, ¿no? O sea, aunque sea en desarrollo. Pero es bueno utilizarlo porque estás llevando un registro de trabajo. Pero no te cuesta nada, güey. Exacto. Pues es como, ¿por qué vuelves a generar el Excel si nada más cambiaste un IF? No más cambiaste el Excel. Sí, exacto. Yo lo veo así. O sea, pues es un paquete y como no te cuesta esfuerzo, es barre y vuelve a ponerlo todo, no te cuesta absolutamente nada. En el caso del mantenimiento sí, porque sí necesitas mantener un histórico. O sea, entre la versión 1.1 y la versión 1.2 de la base de datos, sí debes de saber qué cambios hubo. Ahí sí se me hace completamente válido. Y todavía no llegamos a ese escenario. Todavía, este es el escenario en el cual, bueno, en este caso los de facto y no sé si los de autofacturación, ya igual están en eso. No sé si ya han trabajado para los cambios que dicen, de que cambie la estructura. Todavía no hemos llegado. Entonces, pues por mientras vamos en ese primer paso que es en el entorno de desarrollo. ¿No se ha cambiado autofacturación a la base? Estaría bueno, sí que lo haces. Pero sí, ese escenario está interesante también saber porque vamos a empezar a tener productos el mismo conventor, el mismo foto, donde el facturador tiene el mismo problema. ¿Sabes? Como poner milestones en la base. Ok, y pues, ¿eso es todo? Aunque ya vimos todo el. Sí, no era mucho. No era mucho. Ah, sí. Ajá. Todavía nos mucho tiempo. Pero- ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, muy bien.